La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT, abrió una nueva disputa política entre el gobierno y la oposición luego de que Carolina Toá cuestionara el énfasis legislativo del plan de José Antonio Kast. La ex ministra del Interior advirtió que el Ejecutivo podría concentrar toda la energía del Estado en el Congreso, en vez de enfocarse en implementación, gestión, dotación policial e inteligencia. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, respondió que las críticas no sorprenden y acusó a Toá de representar a quienes se sienten cómodos con un sistema garantista. Mientras el ministro de Seguridad, Martín Raúl, indicó que apuesta por acuerdos transversales. Las encuestas están mostrando un alto respaldo ciudadano a varias medidas, aunque el nuevo estado de excepción genera más división. Veamos punto a punto. Toá habló entonces sobre el ACOT. Sí, pero ¿sabéis qué? Recién estaba en una entrevista Carolina Toá. Ya, así, actualización. De hecho, a lo mejor sigue, no caché, porque justo hice el cambio en lo que entré acá. Y bueno, hizo polvo la entrevista que hizo el presidente Kast, sobre todo en particular, porque el presidente Kast estuvo hace algunos minutos en Tele 13 Radio, y entre otras cosas insistió con las críticas y las acusaciones que tiene contra la CACEN. ¿Te acuerdas que ese Sí. fue un tema de campaña bien bullado que generó harto ruido? En donde básicamente la tesis que tiene Jorge Quiró en primer lugar y Kast que le hace la segunda, es esto de que la encuesta CACEN estaría inflando las cifras en torno a la pobreza producto de los bonos. Y bueno, y escuchaba a Carolina Toá muy enojada, muy crítica justamente contra eso, que cómo es posible que un presidente de la República esté desconociendo un instrumento que de partida fue creado en dictadura, que se ha fortalecido con los años, debe ser una de las políticas públicas con mayor control en términos de los números que ahí se explicitan. Y también cuestiona el ninguneo que se hace a los bonos, que son finalmente políticas públicas que se entregan. Entonces, fue algo así poquito antes de las 9, a ver si pillamos el video, si no, no importa, a Carolina Toá. Que además, bueno, tiene todo este marco crítico con Esquela y en torno a esta propuesta, este anuncio que realizó el presidente Kast el día viernes. ¿Fue el viernes o el jueves? No, fue el jueves. Lo anunció la semana pasada. Y de estos anuncios de seguridad en una cadena nacional que a propósito la CADEM evalúa esta semana como una de las cadenas nacionales más vistas, solo comparable con la cadena nacional que dio el presidente Piñera en medio del estallido. Uh-huh. Es bien curioso el dato, al menos hay gente que declara que haber visto, digamos, esta cadena. Y entre los anuncios, Carolina Toá realizó esa crítica, Arturo Esquela le respondió. Y hoy día en la mañana también el presidente Kast, en el fondo, profundizaba en uno de los temas que ha generado también mayor ruido, sobre todo, lo comentó el Pancho Vidal el viernes pasado acá en turno, esto de que va a entrar la seguridad a rango constitucional. El tema es que la seguridad nacional ya existe, ya tiene rango constitucional, Uh-huh. es parte, digamos, de los derechos de las personas en la Constitución de la República. Pero hoy día en la mañana Kast profundizaba que en el fondo lo que va a entrar es que sale en el texto como seguridad nacional, pero no se especifica, y al menos dice José Antonio Kast que no está en un contexto de que la seguridad se entienda como, por ejemplo, ante una realidad de crimen organizado o de bandas criminales de carácter internacional. Quiere integrarlo de esa manera. Algo muy parecido, y esto no lo rescata ningún medio de izquierda ni nada por el estilo, salió en Exante, de que es básicamente un gran salvataje a la propuesta que emanó del segundo proceso constitucional que fue rechazado. El centro de la reforma constitucional que quiere realizar José Antonio Kast tiene mucho que ver con ese proyecto, está muy aparejado, lo vamos a conocer hoy día en la tarde, y tiene, digamos, ese tinte o ese carácter que en el fondo argumentaba el presidente hoy día en la mañana, que le va a permitir también darle viabilidad a las otras políticas públicas como la ley Naín Retamal 2.0. Ahí estamos viendo la nota de Exante, plan de seguridad 2 puntos, la estratégica reforma que Kast rescató del fallido Consejo Constituyente. Ese fue el segundo proceso donde ganó el en contra. ¿Te acuerdas de esa campaña? En contra, me acuerdo. Entonces, ¿sí? Oye, pero hay una tendencia a pensar de que estamos entrando como una nueva etapa de la administración Kast. Acá pasa lo del subsecretario. Ha ido dio esta entrevista de 1 hora a T13 Radio. Pero el debate sobre el tema de la seguridad
va a ser entre quienes quieren, o sea, yo creo que todo el mundo quiere más seguridad, no tengo ni una duda, pero la pregunta es, ¿cuál es el límite entre el Estado policíaco y la seguridad? Y ahí la perspectiva de, por ejemplo, Carolina Toá es súper interesante. La pregunta es si va a haber la madurez para esto o vamos a entrar en una dinámica populista en el Congreso que pueda aprobar cualquier cosa. Eso está interesante porque si uno revisa lo que sacaron la encuesta el fin de semana, la adhesión en general a todas las propuestas que emanaron de esta cadena nacional y de las propuestas de Kast es justamente total. Claro. O sea, viene en la Academ, podemos ver los gráficos de la Academ, viene en la Criteria también, un análisis respecto a estos anuncios. Es curioso porque las lecturas son muy indistintas dependiendo de la encuesta, en un sentido de que, por ejemplo, yo escuchaba en la mañana Mesa Central ayer, en donde justamente debuta la encuesta Criteria, y decía, no, que los anuncios en materia de seguridad no movieron la aguja. Y después vemos la tarde que la movieron totalmente. O sea, como que hay unas curvas que empiezan a ascender en materia de aprobación. El presidente Kast dice la Academia está en torno al 40% actualmente en su aprobación. Entonces, sí le dan, digamos, ese crédito. Y en el análisis concreto de los anuncios en materia de seguridad, la verdad es que el respaldo de la ciudadanía es total. O sea, quieren, de hecho, yo te diría que el único en el que hay como mayor cuestionamiento es en ampliar la norma de la ley Naín Retamal, pero también es mínimo. O sea, estamos hablando de que mientras otras medidas la destacan en torno al 70% de aprobación, esta está, no sé, en un 55, creo que era el número, no sé si tenemos el gráfico por ahí de la Academ, pero eso era básicamente el escenario. O sea, hoy día tienes una ciudadanía llana y muy poco crítica respecto a cualquier medida en materia de seguridad. Y como está todo vestido y disfrazado en materia de crimen organizado, lo que ocurre es que también van a pasar colada todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, lo que es en materia de ley antibarricadas, que el presidente también lo destacó en la mañana, que él plantea que estos elementos, por ejemplo, formen parte. Él dice, ya, si tenemos una ley antibarricada hoy día aprobada y que está vigente, pero lo que dice la ley es que tiene un apoyo en materia de, por ejemplo, dice la ley algo así como solamente si ocurren casos de violencia dentro de la barricada. Y Kast dice, pero si la barricada ya es un hecho violento, claro, como que detienen un tránsito. Ya armar la barricada. Claro, entonces como que hay ahí estamos viendo, mira, eso es lo que te comentaba, cada una de las políticas anunciadas de los anuncios, no sé si lo alcanzan a ver en su casa, pero la de abajo, la del fondo, la que tiene solamente un 59% de... Claro, la que dice, establece que policías, carabineros, gendarmería y militares actúan en legítima defensa, tengan una protección legal especial, es la que tiene más... Es la que tiene menos, pero aún así es harto, o sea, tiene un 59%. Sí, claro. En cambio, por ejemplo, aumentar las penas para quienes recluten menores de edad, esa es la que tiene mayor adhesión, 88%. Son porcentajes altos. Que no es una mala idea, pero el gobierno, en verdad, lo que está leyendo acá es que hay agua en la piscina, que puede avanzar en bastante materia. Dice también el gobierno, o sea, lo dijo el día de la mañana el presidente Kast, en cómo iba a participar, por ejemplo, la Fuerza Armada en el combate al crimen organizado, y hablaba de hacer control de identidad. Como que personal del ejército o de la Armada tengan justamente la posibilidad de realizar como control callejero. Y eso es raro, eso ya como que da la sensación de que no están aspirando. Hoy día, lamentablemente, en la entrevista que he realizado Iván Valenzuela y María José Bulnes a José Antonio Kast, faltó evidentemente preguntas que tienen que ver con la persecución, por ejemplo, de la ruta del dinero, en donde no solamente está la cuestión del secreto bancario que se ha levantado y que ha agitado las aguas en el Congreso, sino que también hay otras políticas de persecución del dinero, el rol que tienen los puertos, cómo por ejemplo, se avanza en justamente trazar eso y mataron, digamos, estas organizaciones criminales desde arriba, ¿no? Desde abajo del crimen callejero. Entonces da la sensación de que nos estamos enfocando mucho en lo que ocurre en la calle, mezclando peras con manzanas, antibarricadas, con antiterrorismo, con crimen organizado,
pero hablando poco de, por ejemplo, quiénes son los que controlan y manipulan y los que permiten finalmente el recambio de estas fuerzas criminales que operan en Chile y que no hay que desconocer. Si ese es el diagnóstico, un diagnóstico que está compartido de izquierda a derecha. Hoy día hay organizaciones criminales internacionales instaladas en Chile, unas con más poder que otras, pero todas tienen un sistema sofisticado de financiamiento, de ejecución, son los que han innovado, de hecho, en materia criminal con la dinámica de los secuestros. En fin, entonces el gobierno a lo mejor puede terminar siendo muy autocomplaciente con las cifras que, de hecho, hoy día acá mencionaba un poco al voleo. Obviamente hay que chequear dichas cifras porque me da la sensación de que no son tal, pero que hablaba que en términos generales había una disminución de la criminalidad y no es tan así. Entonces, tenemos el clip de Carolina Toá, que fue muy dura con el presidente Kast, que estuvo un minuto antes en ese mismo estudio. Escuchémosla. Creo que está apuro de sacar una agenda antes de Navidad. Yo pondría ese mismo apuro en sacar bien el sistema de inteligencia del Estado, en sacar bien seguridad municipal, en sacar bien seguridad privada, en sacar bien la protección de víctimas, que son leyes todas que ya fueron aprobadas y que se requiere mucha energía para implementarlas bien. En que ha ido con retraso la implementación, en que se han pateado varias cosas. Creo que lo mejor es que ocupemos bien el enorme instrumental que nos dio la nueva legislación y sigamos legislando en el camino. Por cierto, hay que sacar leyes, pero el acento hoy día fundamental no debiera ser legislativo, debiera estar en la gestión y debiera estar en fortalecer una agenda transversal en materia de prevención, donde nos falta una agenda fuerte, sólida, y no se ha discutido en profundidad una agenda común, digamos, que sea de toda la sociedad, no solamente el gobierno de turno. Oye, no era esta la declaración que busca, esto es lo que dijo el fin de semana Carolina Toá, que justamente lo que hace es cuestionar, digamos, los anuncios generales que dio el presidente en cadena nacional. Hay también reacción, lo estoy viendo ahora en Twitter. El ex diputado, ex ministro también de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, respondió a las críticas que realizó José Antonio Kast a la encuesta CACEM a propósito de esta cifra de la disminución de 600.000 personas desde la línea de la pobreza desde el año 2022. Calificó de gravísima e irresponsable la afirmación del presidente y compartió algunos gráficos en donde justamente lo que hace son pantallazos de la encuesta CACEM, donde se ve con claridad que en todos los niveles disminuye la pobreza en esos últimos años.